Ningún hijo de Troya se someterá jamás a un gobernante extranjero. Durante 2000 años, los lectores lo trataron solo como una leyenda, un escenario literario, pero no como un lugar real. Esta fue una guerra tan famosa que moldeó la literatura, la filosofía y la estrategia militar de todas las civilizaciones que vinieron después. Una historia donde los dioses caminaban entre los hombres y el más grande guerrero de la historia lloró en el campo de batalla. Esto es Troya, donde durante milenios la línea entre la ficción y la historia se desdibujó. Pero luego, arqueólogos modernos excavaron bajo una colina en Turquía y encontraron algo que lo cambió todo. Evidencia real de destrucción que más o menos coincide con la cronología griega posterior. Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Hubo una verdadera guerra de Troya? ¿Aquiles y Héctor realmente pelearon afuera de esas mismas murallas? Bueno, hoy nos vamos a sumergir en la historia de Troya, donde el mito y la realidad chocan, e intentaremos separar lo que sabemos de lo que solo podemos considerar como una hipótesis. Así que siéntate, relájate y bienvenido al campamento de historia. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo al Campamento de Historia. Mi nombre es Mark Gagnon y gracias por acompañarme en mi tienda de campaña, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todos los tiempos, de toda la historia para siempre. Sí, ese es el propósito del programa. Me siento en esta tienda de campaña cada semana e intento entender todo lo que ha sucedido alguna vez. Y vaya que hay muchas cosas. Hay todo un mundo allá afuera, con cosas sucediendo todos los días, y estamos perdiendo el tiempo aquí haciendo la introducción. Pero solo quiero decir gracias por sintonizarnos. Cada vez que das clic en un video, cada vez que nos apoyas, de verdad significa muchísimo para nosotros. Mantiene las luces encendidas, mantiene el fuego ardiendo aquí en el campamento. Y tengo grandes noticias. Tenemos una fogata. Ahora, ¿qué es la fogata? Ese es el lugar donde quieres reunirte. Es el lugar donde quieres juntarte y contar historias. Y eso está en Patreon. Sí, patreon.com/campgagnon. Ese es el lugar de reunión. Esa es la fogata. Ahí es donde personas como ustedes van para sentirse más como ustedes mismos. Me refiero a que subimos episodios extra. Tenemos contenido que solo está disponible detrás del muro de pago. Tenemos reuniones por Zoom cada mes donde simplemente convivimos y platicamos de todo. Es lo mejor. Realmente me encanta. Descuentos en mercancía, todo eso. Échale un vistazo. Patreon.com/campgagnon. Todas las ganancias van para un corte de cabello para mi querido amigo Cristos. ¿Cómo estás, Cristos? Mientras yo reciba ganancias, apúntate. Todo bien, está bien, está bien. Mira, ahora estamos cortando, ahora estamos recortando eso. Tu larga e ilustre cabellera necesita un buen corte, está bien. Y creo que el público ya está harto de lo guapo que eres y de lo hermoso que es tu cabello. Eso suena a que el comal le dijo a la olla que está negra. Pero sí, eso es exactamente lo que está pasando. Tú eres negro. ¿Eso es lo que significa? Eso no es lo que dije. No sé exactamente qué dijiste, pero mira, estamos hablando del mito de Troya. ¿Has oído hablar de esto antes? Absolutamente. Digo, eres griego, exactamente. Entonces esto es, he escuchado decir que las leyendas de la Ilíada, la Odisea, como estas famosas batallas de Troya. Esto está grabado en el subconsciente de los griegos desde hace miles de años. Alejandro Magno supuestamente dormía con esta misma historia bajo su almohada. ¿Tú qué dices de eso? Yo diría que conocía unas cuantas Helenas de Troya en mi vida. Oh, está bien, Cristos. Eso es solo un 6 normal. Para ti, vamos. Eso es a lo que me refiero. Esta es una historia fascinante, de verdad. Alejandro Magno, ese es como mi punto de entrada en esto. En realidad nunca leí la Ilíada, la Odisea, nada de eso. No, la Odisea sí la leí. Nunca he leído la Ilíada, pero entiendo que, ya sabes, Alejandro Magno quería ser Aquiles. Esa era su onda. Él decía, estoy destinado a ser Aquiles. Literalmente soy el tipo del libro. Esa es una cantidad de influencia impresionante. Y durante mucho tiempo la gente decía, oh sí, esto es solo una historia. Pero según algunos registros actuales, la línea entre lo que es real y lo que es falso se ha difuminado. Y hoy vamos a descubrir todo eso. Así que primero entendamos la guerra de Troya. Tenemos que comprender la mitología que la rodea. Y realmente entendemos a los antiguos griegos algo que nadie ha hecho en la historia, pero vamos a intentarlo lo mejor posible. Muy bien, y no estamos hablando de ejércitos o política, estamos hablando de una fiesta y una manzana dorada. Vamos a adentrarnos en el mito fundacional, las historias que los griegos se contaban a sí mismos. Ahora, según el mito, hubo una gran boda para la diosa del mar Tetis, y había un rey mortal llamado Peleo. Y básicamente, todos los dioses y diosas del Monte Olimpo fueron invitados a asistir. Todos los dioses fueron aceptados excepto uno, y esa es Eris. Eris es la diosa de la discordia. Sí, es como una moderadora de juegos. Y ella solo vive en un sótano.
No, no es a Discord. Ella es básicamente la diosa del caos, de sembrar discordia, y la dejaron fuera de la lista de invitados por razones obvias, ¿verdad? Si yo tuviera una boda, no invitaría a Eris. Tengo algunas Eris en mi vida y no las invité. Pero no quieres que ese tipo de cosas aparezcan en la fiesta. ¿Pero qué hace Eris? Clásica diosa de la discordia, aparece sin invitación y lanza una manzana dorada entre la multitud. Y en ella, o mejor dicho, sobre ella, estaba inscrita una sola frase, para la más bella. Literalmente como, oye, la más guapa de aquí se lleva la manzana. Entonces, 3 diosas la reclamaron de inmediato, ¿verdad? Hera, la reina de los dioses, Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, y Afrodita, la diosa del amor. Zeus sabiamente se negó a juzgar el concurso él mismo, porque obviamente eso es algo bastante, o sea, si eres, porque Zeus está casado con, vamos hermano, ¿no sabes esto, Cristos? Deberías saberlo, pero no lo sé. Deberías saberlo. Creo que Zeus y Hera, pero no estoy seguro, solo estoy adivinando aquí. Es Hera. Hera. Entonces Zeus y Hera están casados, y de repente él está en esta boda. Su esposa llega y le dice, ¿puedes juzgar quién es la más guapa? ¿Yo o estas otras 2 mujeres? Y él dice, ay Dios, yo no puedo meterme en eso, así que no lo hace. En su lugar, envió a las 3 diosas ante un joven príncipe troyano llamado Paris o París. Pari. ¿Oh, dijiste cuerpo? Sí. Eso está bien, es griego, poti. Voy a decir París, y básicamente París es el hijo del rey Príamo. Y como sabes, Príamo de Troya, así que cada diosa le ofrece a París un soborno. Hera le ofreció poder, dominio sobre toda Europa y Asia, lo cual es algo gracioso porque la diosa de todas las diosas fue como, te daré algo de tierra. Supongo que en la historia era todo lo que conocían, pero es gracioso que fuera como ella dijera, sí, no te va a tocar Argentina, eso es una locura. No te va a tocar Marruecos. ¿Por qué lo harían? Solo digo, si estás ofreciendo todo este soborno para conseguir esta manzana dorada y ser la más bella de todas, solo digo. Pensarías que subirías la apuesta de todos modos, ¿verdad? Atenea le ofrece sabiduría y habilidad en la batalla. Nunca perdería una guerra. Esa es una muy buena propuesta. De hecho, creo que eso es mejor que la tierra. Bueno, en realidad, haces la guerra para conseguir tierras. De todos modos, Afrodita le ofrece a la mujer más hermosa del mundo. Sí. Eso, o sea, es algo gracioso. Incluso en aquel entonces ellos decían sí, obviamente. Porque los hombres van a la guerra, ¿para qué? Para conseguir tierras. ¿Y por qué quieren tierras? Para conseguir mujeres. Así que mejor ve directo a las mujeres. Ahora, Paris elige a Afrodita, la mujer más hermosa del mundo, y esa decisión, según los griegos, es lo que quemó Troya hasta los cimientos. La mujer más hermosa del mundo que básicamente se ofrece es Helena, y Helena está casada con Menelao, el rey de Esparta. ¿No odias eso? O sea, esto es como una situación tipo la pata de mono, porque es como, oye, yo asumí que cuando dijiste la mujer más hermosa del mundo sería una mujer soltera, ¿verdad? Así como, oh, dame a la mujer más hermosa del mundo. Y luego resulta que es una señora de 85 años y tú dices, ¿qué onda? Y ellos dicen, oh, ella solía ser la más hermosa. No especificaste cuándo. Ella es la más hermosa de todos los tiempos. ¿Estás diciendo que las mujeres casadas son mujeres de 85 años? Solo digo que, si piensas en la más hermosa, simplemente asumes que, condicionalmente, eso significaría, ya sabes, entre los 24 y 35 años, ¿sabes? ¿Eso está mal? Está bien, déjame reformular eso. Si piensas en la mujer más hermosa del mundo, asumes, oh, ella no es una criminal. O sea, no quieres a alguien que vaya a asesinarte. Asumes que ella no es psicótica. Asumes que está soltera, sin enfermedades de transmisión sexual. No, creo que una mujer hermosa puede tener enfermedades de transmisión sexual, de hecho. Creo que tal vez la mujer más hermosa. Probablemente, ¿verdad? De todos modos, ahora este tipo es el rey de Esparta, y Paris navega hacia Esparta, y si la sedujo o la secuestró depende de la versión que leas. Pero de cualquier manera, Helena ahora está con Paris y va de regreso a Troya. Y ahora Menelao la quiere de vuelta porque obviamente es su esposa, A y B, es la mujer más guapa del mundo. Pero él tenía un arma secreta de la que Paris no sabía nada, así que antes de que Helena se casara con Menelao, ella tenía docenas de pretendientes. Todos los reyes y príncipes, y me refiero a todos en Grecia, querían un pedazo de ella. Y su padre, temiendo que los pretendientes rechazados iniciaran una guerra entre ellos. O sea, así de impresionante era esta chica. Básicamente, les hizo jurar, quien ganara la mano de Helena, los demás defenderían ese matrimonio. Piensa en eso, era un pacto de defensa mutua, y ahora Menelao lo estaba haciendo valer.
Así que el hombre que organizó la respuesta griega fue el hermano de Menelao, este tipo Agamenón. Este es el rey de Micenas y era el gobernante más poderoso de toda Grecia en ese momento. Y Agamenón no solo quería recuperar a Helena, quería toda Troya. Sí, según la tradición griega posterior, reunió la flota más grande del mundo antiguo, la flota más grande jamás reunida, más de 1000 barcos, según Homero, llevando a los más grandes guerreros del mundo griego. Ahora, vamos a hacer una pausa en la historia aquí. Muy bien, vamos a hacer algo como El Rey León 1.5. Vamos a hablar sobre qué y quién está hablando de esto y cómo eso cambia lo que realmente es la historia. Así que probablemente hayas oído hablar de Homero, ¿verdad? Él es el poeta griego que escribe la Ilíada, y la Ilíada es un poema épico sobre la guerra de Troya. Probablemente fue el producto de, ya sabes, siglos de canto oral y narración de historias. Parte de eso es verdad, parte está un poco adornada, y parte es simplemente ficción pura. Y se cristalizó en algún momento alrededor del siglo VIII o principios del siglo VII a.C. Ahora, para la época de Homero, el mundo que el poeta describía ya había desaparecido, y la Ilíada en realidad no cubre toda la guerra de Troya. Solo cubre unas pocas semanas en el 10º año del asedio, y se centra en un solo tipo. Este tipo, Aquiles. Ahora, cada vez que pienso en Aquiles, lo único en lo que pienso. Oh, en realidad tengo curiosidad. ¿Tú qué piensas, Christos? Talón. Talón, obviamente, vamos ya. Pero hay dos cosas. Una, Hércules tiene un gran chiste sobre Aquiles. ¿Cuál es? Es como que hay una estatua de Aquiles, y creo que Hércules la está mirando. Solo la toca muy suavemente y toda la estatua se derrumba, pero la toca justo en el talón. Alerta de spoiler, lo siento. No, no lo siento. Es una historia de hace 2000 años. Si no la conoces a estas alturas, es tu problema. La otra cosa en la que siempre pienso es en ese, ¿cómo se llama? Rueda de la fortuna donde intentan adivinar las letras. Sí, este tipo está ahí arriba y es como el guerrero Aquiles, pero faltan como 3 letras. Y él dice, creo que lo voy a adivinar. Y todos dicen, oh, sí, ya lo tiene. Así que obviamente, el héroe Aquiles. Y luego él sube y dice, el héroe Aquiles. Y el tipo dice, lo siento mucho, no es Aquiles. Y luego simplemente pasa. Trebek solo baja la mirada, literalmente solo hace, oh. Y es como, o sea, tú lo sabías y en realidad te están castigando por leerlo y no saber cómo pronunciarlo. Eso es lo malo. Tengo amigos que dicen homage, y es como, en realidad sabes cuál es la palabra, solo que no sabes cómo pronunciar homage. Creo que ahora más personas dicen homage que homage. Sí, tal vez, y eventualmente esa va a ser la palabra. De todos modos, es el video más gracioso de todos. El héroe Achilles y solo hace oh, y luego va con la persona justo a su lado, el héroe Aquiles. Todos están como sí. Y luego solo vuelve a su cara, y él solo está como, oh, un clip legendario. De todos modos, ese tipo, Aquiles de Rueda de la Fortuna, básicamente es el guerrero más grande que Grecia haya producido. Su madre era la diosa Tetis. ¿La recuerdas de todo eso? Según leyendas posteriores, ella lo sumergió en el río Estigia cuando era un bebé, haciéndolo invulnerable. Estaba completamente protegido, y prácticamente era inmortal en todo su cuerpo, excepto en el talón donde ella lo sostenía. ¿No crees que ella simplemente haría todo el trabajo, verdad? Que meta los dedos en esa cosa, eso es lo que digo. Oh, ahora mis yemas de los dedos son invencibles. Es como, está bien, los dos láncense de cabeza, ni siquiera entiendo. De todos modos, la historia famosa viene de una tradición posterior, no de la Ilíada en sí. Homero en realidad nunca menciona el río Estigia, ni el talón, ni nada de eso. Aquiles era rápido y feroz, y en general era aterrador. Era una bestia, ¿de acuerdo? Él lo sabía porque la profecía le había dicho que tenía 2 posibles destinos. O iba a vivir una vida larga y tranquila y sería olvidado, o podía luchar en Troya y morir joven, pero ser recordado como un héroe para siempre. Y como te puedes imaginar, por las razones por las que obviamente estamos hablando de él elige la gloria. Pero junto a Aquiles está este elenco icónico de personajes, ¿de acuerdo? Y ellos han hecho que la Ilíada sea lo que es, esta obra literaria perdurable e influyente. Y también moldearon gran parte de la narrativa y el desarrollo de personajes y los personajes secundarios, cosas que todavía usamos hasta el día de hoy. Entonces, del lado troyano estaba este tipo, Héctor. Este es el hijo mayor del rey Príamo y el comandante de los ejércitos de Troya. Y aquí es donde Aquiles luchaba por la gloria personal. Héctor luchaba por algo diferente. Él luchaba por su ciudad y por su familia, y lo más importante, por su hijo pequeño. En la Ilíada, Homero en realidad nos da una de las imágenes más desgarradoras, de las más tristes que existen, tal vez en toda la literatura. Héctor está tratando de tomar a su pequeño hijo, y el niño está llorando porque no reconoce a su padre con el casco de guerra puesto. Y Héctor se ríe, se quita el casco y sostiene a su hijo, y sabe que probablemente va a morir y nunca verá crecer a este niño, pero aún así pelea.
Hermoso. Podría hacerme llorar, pero no lo hace. Y luego está Odiseo, el rey de Ítaca. Este es como el tipo más inteligente y astuto de todo el ejército griego. Él realmente no quería ir a Troya en absoluto. Así que cuando llegaron los reclutadores, Odiseo fingió estar loco. Estaba arando sus campos con sal, lo cual obviamente destruiría tus campos. Pero la historia dice que pusieron a su hijo pequeño frente al arado, y cuando Odiseo giró para evitar al niño, supieron que en realidad estaba fingiendo. Eso no lo sé. O sea, me puedo imaginar a alguien loco. Es como, sí, creo que, ya sabes, estoy hablando con, soy Jesucristo, pero tampoco voy a matar a mi hijo. De todos modos, entonces van a la guerra, y su astucia, ya sabes, acabaría por ponerle fin. Y luego estaba Ajax, este hombre enorme e inamovible, una bestia que llevaba un escudo que se decía estaba hecho de 7 capas de piel de buey y una capa de bronce. Él era la muralla griega. Él era el hombre que básicamente mantenía la línea cuando todos los demás caían. Y luego, por supuesto, Patroclo, el compañero más cercano de Aquiles y la persona que más amaba en el mundo. Y recuerda ese nombre porque volveremos a él en un momento. Ahora, del lado troyano, junto a Héctor, obviamente tienes a Paris, que es más bien un tipo enamoradizo y ladrón que un guerrero, y de alguna manera inicia toda esta saga. Y luego tienes al envejecido rey Príamo, quien convirtió Troya en una de las ciudades más ricas del mundo antiguo, y luego viviría para verla arder. Ahora, pasemos al asedio. Según la tradición mítica más amplia, especialmente las epopeyas posteriores, los griegos sitiaron Troya durante 10 años, una década de combates, saqueos en los alrededores y escaramuzas. Y las fortificaciones de Troya eran legendarias. Tenía estos enormes muros de piedra que, según los mitos, fueron construidos por los dioses Poseidón y Apolo. Los griegos no podían atravesarlos. Simplemente no podían. Y los troyanos no podían expulsarlos. Así que, como resultado, estuvieron en un punto muerto durante 10 años. La Ilíada retoma la historia en ese 10º año, justo al final, y comienza con esta discusión catastrófica. Así que tienes a Agamenón, el comandante griego. Básicamente ha tomado un botín de guerra. Capturó a una mujer llamada Criseida. Y el padre de Criseida es un sacerdote de Apolo. Así que cuando Agamenón se niega a devolverla, Apolo envía una plaga a los campamentos griegos. Aquiles se enfrenta públicamente a Agamenón y le dice, «Hermano, ¿qué estás haciendo? Devuelve a la chica, todos están muriendo». Agamenón acepta, pero luego toma el botín de guerra de Aquiles, una mujer llamada Praseus, como compensación. Aquiles obviamente está humillado y su respuesta cambia el curso de toda la guerra, se niega a luchar. Él se retira a su tienda y se queda ahí, mientras los troyanos básicamente empujan a los griegos de regreso a sus barcos. ¿Qué onda, chicos? Vamos a tomar un descanso rápido porque ya saben qué hora es. Es hora de subir de nivel. Y BlueChew acaba de lanzar algo increíble. Está bien, BlueChew ha estado con nosotros desde el principio, así que, por supuesto, tenemos que apoyarlos también. Muy bien. Y lo que acaban de hacer está cambiando las reglas del juego. Muy bien, esto es energía de medalla de oro de otro nivel. Esto es BlueChew Gold. Si nunca has oído hablar de esto, es la innovación más reciente de la marca número 1 de pastillas masticables para la disfunción eréctil. Muy bien. Esta no es la pastilla azul que usaba tu abuelo. Esta es la bestia 4 en 1 que está estableciendo el estándar de oro para el rendimiento. Estamos hablando de 2 ingredientes para que la diversión nunca pare. ¿De acuerdo? Mezclado con apomorfina y oxitocina que van a aumentar la excitación y las conexiones en tu cerebro, además de los ingredientes para mantener el flujo sanguíneo y que todo siga funcionando. ¿De acuerdo? BlueChew Gold se disuelve en tu lengua y funciona en tan solo 15 minutos, y eso significa que vas a estar listo más rápido y vas a rendir por más tiempo. Déjame decirte que así es como armamos esta tienda en cada episodio. Le damos a Cristos un BlueChew y ¿sabes qué? Tenemos esta carpa en pie todo el año. Así es como se logra. Ahora, yo recomiendo esto dentro de un matrimonio cristiano, pero saben que ustedes pueden hacer lo que quieran. BlueChew es el servicio definitivo para que recibas estos masticables en tu puerta de manera discreta y mantengas la pasión en la habitación. Tenemos una oferta especial para los oyentes de este programa. Vas a obtener un 10% de descuento en tu primer mes de BlueChew Gold si usas el código GAGNON. Ese es el código promocional GAGNON. Puedes visitar bluechew.com para más detalles e información importante sobre seguridad. Y muchas gracias a BlueChew por mantenernos al aire y hacer posible este programa. Ahora, volvamos al tema. Sin Aquiles, los griegos de repente están perdiendo. Héctor lidera a los troyanos en una ofensiva devastadora, casi reduciendo a cenizas la flota griega. Y aquí es donde Patroclo toma esta decisión fatídica. Recuerda, ese es el hombre al que Aquiles ama. Va con Aquiles y le suplica que regrese a la batalla. Y Aquiles básicamente se niega y dice, no voy a ir. Ese tipo se llevó a mi chica, me retiro. Ahora, Patroclo pide la siguiente mejor opción. Permiso para usar la armadura de Aquiles y básicamente liderar a sus hombres para ir a pelear.
Y Aquiles acepta, pero le advierte, oye, puedes ir, ponte mi armadura, ellos pensarán que soy yo. Empuja a los troyanos lejos de los barcos, pero no hagas nada más, y luego lo resolveremos. Ahora Patroclo hace mucho más, se emociona demasiado por esta pequeña escaramuza. Así que, usando la armadura de Aquiles, anima a los griegos y empuja a los troyanos hasta las murallas de Troya. Ahora, los troyanos piensan que Aquiles ha regresado y entran en pánico, pero Patroclo se excede, no escucha a Aquiles. Llega hasta las murallas de la ciudad misma, y ahí Héctor lo mata. Ahora, de entrada, dejemos claro lo que sucede después, porque es una de las secuencias más devastadoras de toda la literatura antigua. Cuando Aquiles se entera de que Patroclo está muerto, lanza un grito tan terrible que, según la historia, su madre lo escucha en el fondo del océano. No solo está de luto, está destruido, y su dolor se convierte en una furia que lo consume por completo. Y se vuelve tan intenso que se convierte en la fuerza impulsora de todo el poema. Aquiles regresa a la batalla usando una nueva armadura forjada por el dios Hefaisto en persona y atraviesa la armadura troyana como si fuera fuego salvaje. O sea, el tipo está encendido, como si solo estuviera pasando el balón, hermano. Está imparable. Y así llena el río Escamandro con tantos cuerpos que los dioses del río se levantan enojados y dicen, ¿qué estás haciendo tirando todos estos cuerpos en el río? Finalmente, afuera de las murallas de Troya, se encuentra con Héctor. Homero escribe que Héctor huye. El más grande guerrero troyano ve a Aquiles y simplemente corre 3 veces alrededor de las murallas de la ciudad porque sabe lo que viene después. Finalmente, engañado por la diosa Atenea para que se quede a pelear, Héctor se da la vuelta, lucha y Aquiles lo mata. Pero Aquiles no ha terminado. Ata el cuerpo de Héctor a la parte trasera de su carro y lo arrastra alrededor de las murallas de Troya, alrededor de la tumba de Patroclo, día tras día. Y es este acto de profanación el que sorprende a todos, incluso a los dioses. Pero de nuevo, Aquiles se estaba volviendo loco, está cegado por la rabia. Ahora, la Ilíada no termina con la caída de Troya, sino con algo más tranquilo, supongo, y en muchos sentidos, como más poético, mucho más poderoso desde una perspectiva retórica. El viejo rey Príamo, el padre de Héctor, cruza el campo de batalla solo por la noche y entra al campamento griego. Y se arrodilla ante Aquiles, el hombre que literalmente mató a su hijo, y solo le pide el cuerpo de Héctor. Le está suplicando, por favor, le dice, piensa en tu propio padre. Y Aquiles por primera vez ve a su enemigo como un ser humano. Y llora, y los dos simplemente se abrazan y lloran juntos, y Aquiles le devuelve el cuerpo de Héctor a su padre. Ahora, ahí es donde Homero termina el poema, no con la victoria, no con la caída de Troya, solo 2 enemigos, supongo, como, ya sabes, el padre de un enemigo y, ya sabes, el propio Aquiles compartiendo este momento de dolor. Y ambos realmente están llorando, y creo que, de alguna manera, Aquiles está llorando por la pérdida de su amigo, y obviamente el padre de Héctor está llorando por la pérdida de su hijo. Y eso, ya sabes, más que cualquier escena de batalla, más que cualquiera de los temas de honor o gloria, es la razón por la que la Ilíada ha perdurado durante literalmente casi 3000 años. Así que Homero no describe la caída de Troya en la Ilíada, y esto se cuenta en epopeyas y tragedias posteriores. Y para esa historia, tenemos que depender del llamado ciclo épico, una colección de poemas de otros autores antiguos, la mayoría de los cuales solo sobreviven en fragmentos o piezas o resúmenes y obras posteriores donde los mencionan. Y esto es especialmente evidente en la Eneida de Virgilio, escrita casi 700 años después de Homero. Ahora, según estas tradiciones, Aquiles no sobrevivió a la guerra. Es asesinado por París. De todas las personas, el guerrero más débil en el campo de batalla, el tipo que literalmente inicia todo esto porque va y roba o seduce a una mujer de los espartanos. Y literalmente le dispara con una flecha guiada por Apolo. La flecha le da en el talón, al menos según la tradición posterior. Ninguna de las fuentes más antiguas coincide en la forma exacta de su muerte. El disparo en el talón es un detalle que fue creciendo con las nuevas versiones y no proviene de la Ilíada. Pero, por supuesto, la imagen perduró. El guerrero más grande de la época, el hombre más temible que jamás haya existido, derribado por el único hombre al que nadie realmente respetaba, al darle justo en el único punto donde era vulnerable. Los griegos decían que incluso los dioses tenían sentido de la ironía. Después de la muerte de Aquiles, Odiseo idea un plan que pondrá fin a la guerra. Los griegos se reúnen y construyen este enorme caballo de madera. Probablemente hayas oído hablar de esto, o al menos lo has visto. Y este caballo es hueco por dentro y esconden a sus mejores guerreros dentro del caballo. El resto del ejército griego zarpa, aparentando abandonar el asedio. La guerra ha terminado, y ahí está el caballo. Ahora, los troyanos, creyendo que la guerra ha terminado, arrastran el caballo hacia adentro básicamente como si fuera un trofeo.
Pero hay advertencias. El sacerdote troyano Laocoonte dijo famosamente: «Temo a los griegos, incluso cuando traen regalos». De aquí viene la frase popular: «Cuidado con los griegos que traen regalos». Christos, me diste esta miel tan pura hace menos de un año. ¿Recuerdas eso? Ahora tienes BPH. ¿O oral? ¿Por la miel? Genital. No, por Dios, ¿sabes lo que hice con la miel, amigo? Eso es una locura. Ahora, una vez más, la profetisa Casandra, maldita por Apolo, y esta es la maldición, ver el futuro pero nunca ser creída, gritó que el caballo significaba muerte. Y por supuesto, debido a la profecía, nadie le creyó. Ahora, esa es una de las maldiciones más malvadas de todos los tiempos. Pero si yo fuera Casandra, simplemente diría lo contrario de lo que quiero que pase, ¿no? Si Casandra dijera: «Traigan ese caballo aquí, estoy seguro de que está lleno de oro», todos dirían: «No te creemos. Dejen el caballo allá afuera». O sea, ella debe saber que puedes usar la psicología inversa. De todos modos, esa noche, los guerreros griegos salieron sigilosamente del caballo, abrieron las puertas y le hicieron señales a la flota que solo había navegado hasta una isla cercana donde se estaban escondiendo. El ejército griego entró en Troya, y lo que siguió fue una masacre. Príamo fue asesinado en su propio altar. El hijo pequeño de Héctor fue arrojado desde las murallas. Las mujeres de Troya fueron esclavizadas y la ciudad misma fue reducida a cenizas. Troya cayó, y la historia se inmortalizó. Ahora, durante más de 2000 años, muchos eruditos en el periodo moderno temprano escucharon esta historia. Leían el material original y lo analizaban y decían: sí, esto es solo una historia. Esto es una metáfora que habla sobre, ya sabes, el honor y la tragedia, la familia y el amor. Esto no es real, esto es solo una obra, no es algo real. El mundo de dioses y héroes de Homero simplemente no es historia. Esto es solo una invención literaria y nada más. Sin embargo, algunos clasicistas del siglo XIX sospechaban que quizás había un sitio real detrás de la leyenda. Y luego, en la década de 1870, un empresario alemán llamado Heinrich Schliemann hizo un descubrimiento fantástico. Pero el señor Schliemann, bueno, era un tipo complicado, por decirlo suavemente. Era un millonario hecho a sí mismo, un mentiroso compulsivo que inventaba partes de su propia autobiografía y un arqueólogo aficionado con mucha más ambición que verdadero conocimiento arqueológico. Estaba convencido, en contra del consenso académico de la época, de que la Troya de Homero era un lugar real, y creía que estaba enterrada bajo un montículo llamado Hisarlik en el noroeste de Turquía, cerca de la entrada a los Dardanelos. Comenzó a excavar en 1870 y lo que encontró dejó al mundo atónito. Encontró enterrado bajo Hisarlik no solo una ciudad, sino un montón de ciudades apiladas una sobre otra, una y otra vez, como un pastel. Y a lo largo de los siglos, ciudad tras ciudad fue construida en el mismo lugar exacto, cada una surgiendo de las ruinas de la anterior. Y obviamente, las civilizaciones hacen esto todo el tiempo. O te toparías con este, ya sabes, gran lugar para vivir, y habría unas chozas medio quemadas. Y dirías: ah, vamos a construir encima, está genial, ya está despejado, ya sabes, hay un río cerca. Los arqueólogos con el tiempo identificarían al menos 9 capas principales que abarcan aproximadamente 3000 años hasta el periodo romano. Ahora, Schliemann, en su emoción, cavó directamente a través de varias capas y literalmente fue hasta el fondo y dijo que había encontrado la Troya de Príamo. Incluso afirmó haber descubierto el tesoro de Príamo, un alijo de joyas de oro y artefactos que sacó de contrabando de Turquía y presentó al mundo como prueba de que esta era realmente la antigua ciudad de Troya. Ahora, lo loco de todo esto es que después admitió que simplemente inventó partes de la historia. Y el tesoro que realmente descubrió provenía de una capa 1000 años más antigua. ¿No es increíble? Descubre oro que en realidad es más antiguo que Troya. Data de alrededor del año 2500 a.C., mucho antes de la guerra de Troya. Pero después, los descubrimientos de arqueólogos más cuidadosos revelaron que la capa conocida como Troya 7A o 7A data de algún momento entre 1220 y 1180 a.C., mostró evidencia clara de algún tipo de destrucción violenta. Hay daños por fuego y puntas de flecha esparcidas e incluso restos humanos sin enterrar, lo cual es muy extraño para la época. Y esta combinación de daños, armas y vasijas de almacenamiento de emergencia amontonadas dentro de las casas ha sido interpretada por algunos arqueólogos como señales de un asedio, aunque no hay registros escritos que identifiquen a los atacantes o siquiera qué ciudad era. Los arqueólogos del siglo XX responsables de estos nuevos descubrimientos son estos tipos: Wilhelm Dörpfeld y Carl Blagen. Y luego estaba Manfred Korfmann, quien encabezó un enorme proyecto institucional en 1988 que también contribuyó a muchos de estos descubrimientos.
Ahora, los estudiosos todavía debaten si es Troya 6H destruida por un terremoto o Troya 7A destruida por la guerra, la que está detrás de la Troya de Homero. Y algunos argumentan que la leyenda mezcla recuerdos de ambas. El periodo de destrucción coincide más o menos con la época en que los antiguos griegos decían que cayó Troya. Aunque esas fechas antiguas, como el cálculo de Eratóstenes de 1184 o 1183 a.C., son en sí mismas construcciones académicas posteriores, no son registros contemporáneos. Resulta que coinciden con el horizonte de destrucción en Troya 7A, pero esa coincidencia solo es sugestiva, en realidad no es una prueba. Ahora bien, ¿eso prueba que la guerra de Troya ocurrió tal como la describió Homero? Obviamente no. No hay ninguna inscripción que diga que Aquiles estuvo aquí y que hubo una flecha guiada por Apolo que lo golpeó en el talón y murió. Nunca se ha descubierto evidencia arqueológica de este enorme caballo de madera. Obviamente sería demasiado antiguo. La ciudad que fue destruida en Troya 7A era significativa, pero era más pequeña que la gran descripción de la ciudad de Troya que Homero describe. Aunque las excavaciones de Korfman revelaron una ciudad baja mucho más grande de lo que se conocía antes, lo que sugiere que Troya era potencialmente más importante de lo que los arqueólogos anteriores habían supuesto. Lo que nos dicen las pruebas encontradas en los sitios arqueológicos es básicamente esto, que había una ciudad fortificada real en Hasarlik. Eso es básicamente todo. Era una ciudad rica y estratégicamente ubicada, probablemente beneficiándose de su posición cerca de los Dardanelos y, ya sabes, de las rutas comerciales entre el mar Egeo y el mar Negro. Y en algún momento, entre 1220 y 1180 a.C., fue destruida violentamente. Algo pasó. Ahora, si fue similar a lo que Homero describió, y ya sabes, como un romance que salió mal, que se convierte en una guerra total, la mujer más hermosa de todas, o fue solo, ya sabes, uno de los muchos, numerosos, millones de asedios que han ocurrido a lo largo de la historia humana, a un sitio antiguo que simplemente fue construido y reconstruido y que eventualmente fue olvidado? Porque hubo múltiples factores en juego durante esa época de la historia que podrían haber contribuido a la caída de Troya y de los que Homero nunca escribió. La Edad del Bronce tardía fue uno de los periodos más interconectados y sofisticados de toda la historia antigua, y la verdad es que alrededor de la época de la Guerra de Troya estaba a punto de colapsar. Verás, entre el 1400 y el 1200 a.C. el Mediterráneo occidental estaba dominado por una red de civilizaciones poderosas. Los micénicos eran esencialmente los griegos de la Edad de Bronce. Controlaban la Grecia continental y las islas del Egeo desde un enorme palacio fortificado en Micenas. Y luego tienes a los tirintios y los pilios. Estas son las personas sobre las que Homero escribía, ya sabes, 4 siglos después de que su civilización básicamente desapareciera de la faz de la tierra. Cuando describió a Agamenón como el rey de la dorada Micenas, se refería a un lugar real. Y cuando Schliemann excavó Micenas en 1876, encontró tumbas de pozo llenas de oro, incluyendo las famosas máscaras mortuorias de oro. Ahora, según se informa, Schliemann telegrafió al rey de Grecia y le dijo esto: «He contemplado el rostro de Agamenón. El asunto es que no lo había hecho». Las máscaras eran de varios siglos anteriores, pero el descubrimiento demostró que la Grecia micénica había sido enormemente rica. Ahora, al este, en lo que hoy es Turquía, se encontraba el imperio hitita, una de las grandes potencias de la Edad de Bronce, rivalizando incluso con Egipto en su época. Y aquí es donde proviene parte de la evidencia más convincente de una guerra de Troya histórica. Verás, registros diplomáticos hititas escritos en cuneiforme sobre tabletas de arcilla. El cuneiforme es básicamente un método de impresión que, ya sabes, los hititas y los sumerios usaban para llevar registros en estas tabletas de arcilla y básicamente mencionan un lugar llamado Wailusa. Muchos estudiosos creen que este es el nombre hitita para la ciudad de Troya, correspondiente al griego Ilión o Ilios. Estos mismos registros mencionan un reino llamado Ahiawa, que la mayoría de los especialistas piensa que se refería, ya sabes, en términos generales al mundo micénico, aunque no todos están de acuerdo. Los textos hititas no nombran ciudades griegas específicas y la identificación, aunque ampliamente aceptada, no está resuelta entre todos los estudiosos. Un texto hitita conocido como el Tratado de Alexandú registra este acuerdo entre el rey hitita y el gobernante de Wailusa, este hombre llamado Alexandú. Ahora, Alexandú, interesante, suena muy parecido a Alejandro. De todos modos, ese es un pequeño dato adicional. Y Paris, el tipo de Troya, su otro nombre en la tradición griega era Alejandro. ¿Ves lo que está pasando? Tienes el tratado de Alexandú, ¿verdad? Alexandú. Y luego tienes a Paris, y su nombre es Alejandro.
Ahora, muchos estudiosos ven esto como una conexión lingüística genuina, un posible núcleo histórico detrás de esta tradición de París. Sin embargo, otros advierten que podría ser simplemente una coincidencia total y que solo era un patrón de nombres común en la región. Pero de cualquier manera, tenemos registros hititas. Mencionan un lugar que suena mucho como Troya, gobernado por un hombre cuyo nombre es literalmente el de París, o el nombre alternativo de París. En contacto diplomático con un pueblo cuyo nombre suena mucho como el de los griegos de la historia de Homero. Ahora bien, de nuevo, nada de esto prueba que la Ilíada sea literalmente historia, pero sugiere fuertemente que la leyenda de la guerra de Troya estaba basada en conflictos reales de la Edad de Bronce entre los griegos micénicos y los pueblos del oeste de Anatolia. Y luego, alrededor del año 1200 a.C., todo el sistema colapsó. En un lapso de aproximadamente 50 años, casi todas las civilizaciones importantes del Mediterráneo oriental fueron destruidas o quedaron gravemente debilitadas. El imperio hitita cayó. La Grecia micénica fue devastada y los grandes palacios fueron incendiados. Se perdió la escritura, las redes comerciales fueron destruidas. Egipto apenas sobrevivió y las ciudades de todo el Levante fueron completamente demolidas. Ahora, los estudiosos llaman a todo este fenómeno el colapso de todas estas civilizaciones en la región, el colapso de la Edad del Bronce tardía, y sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia antigua. O sea, ¿qué lo causó? Y nadie lo sabe realmente, pero por supuesto hay muchas explicaciones. Probablemente fue causado por una combinación de sequía más hambruna, más guerra civil, rebelión interna, revolución, fallas sistémicas y luego incursiones de los misteriosos pueblos del mar. Ahora, la destrucción de Troya, alrededor del 1220 al 1180 a.C., encaja bastante bien dentro de esta catástrofe. Es muy posible que la guerra de Troya haya sido un evento o incluso una serie de eventos dentro del colapso más amplio, y pudo haber sido una verdadera campaña militar micénica contra una rica ciudad de Anatolia, campaña que a lo largo de siglos de tradición oral se transformó en esta gran historia épica que conocemos hoy en día. Ahora, la guerra de Troya, ya sea que haya ocurrido exactamente como se describe o si realmente sucedió, podría ser una de las historias más influyentes en la historia de la civilización occidental. Para ser una guerra de la que ni siquiera sabemos si realmente ocurrió, es una de las guerras más impactantes de todas. Y el impacto, quiero decir, está en todas partes. La Ilíada, según la mayoría, es la obra más antigua de la literatura occidental que ha sobrevivido. Cada poema épico, novela de guerra, cada historia sobre héroes, la gloria, el costo de la gloria, en cierto sentido, está a la sombra de la Ilíada. Cuando Virgilio escribió la Eneida en el primer siglo, creó la epopeya nacional de Roma, haciendo que el príncipe troyano Eneas escapara de la caída de Troya y eventualmente fundara una ciudad llamada Roma. Los romanos, el estado más poderoso del mundo antiguo, literalmente construyeron su identidad sobre ser descendientes de un refugiado troyano. Quiero decir, la influencia aquí es increíble. O sea, obviamente el Imperio Romano se extendió hasta Europa e Inglaterra, y luego, desde Inglaterra, tenemos a América. O sea, de alguna manera, nuestro mito fundacional está basado en esta historia de la que ni siquiera sabemos si es real. ¿No te parece una locura? Es real. Por supuesto. Saludos a los griegos. ¿Qué tal, amigos? Vamos a tomar un pequeño descanso porque solo quiero decir lo obvio. No vas a contratar a un quiropráctico para que haga una cirugía cerebral. Y si vas a pelear en el octágono, no contratarías a un tipo que solo ve muchas peleas de UFC. Y si tienes un caso de lesiones personales, no vas a contratar solo a tu amigo que es bueno con los contratos, porque sabes que cuando estás lastimado es porque alguien más fue negligente. No quieres solo, ya sabes, vibras de abogados, quieres abogados de verdad, y ahí es donde entra Morgan & Morgan. Son el bufete de abogados de lesiones más grande de Estados Unidos, con más de 100 oficinas en todo el país y más de 1,000 abogados. Lo increíble es que han recuperado más de $30,000 millones para más de 500,000 clientes. Tienen un historial comprobado de luchar para conseguir que las personas reciban una compensación completa y justa. Así que, si alguna vez resultas lesionado, puedes consultar a Morgan & Morgan, y su tarifa es gratis a menos que ganen. Sí, gratis. Literalmente no pagas nada a menos que ganen tu caso. Así de seguro está Morgan de que pueden conseguirte una compensación a ti y por tus lesiones. Para más información, ve a forthepeople.com/gagnon. Eso es forthepeople.com/gagnon. O marca numeral ley. Eso es numeral 529 y hazle saber que fuiste enviado por la gente aquí en el campamento. Además, este es un anuncio pagado. Ahora, volvamos al programa. Y después, los reinos europeos medievales competirían básicamente por reclamar ascendencia troyana.
Así que los francos decían que descendían de refugiados troyanos que, ya sabes, escaparon. Y luego los britanos, a través de Geoffrey de Monmouth, afirmaron que su fundador era un troyano llamado Bruto. Troya se convirtió en el mito original que básicamente toda Europa luchó por adjudicarse. Ahora, la filosofía, la Ilíada, básicamente nos dio el concepto del héroe trágico, la idea de que la grandeza y la destrucción eran algo inseparables y que las cosas que hacen a alguien extraordinario también eran las mismas que lo condenaban. Aquiles eligiendo la gloria sobre una vida larga y obteniendo exactamente eso es el mejor ejemplo, ¿verdad? Este Marco, el héroe que es destruido por la misma cualidad que lo hace tan heroico, atraviesa Shakespeare, el cine moderno, incluso el análisis de atletas contemporáneos. Cada historia sobre una persona brillante que es derribada por su propia naturaleza. Y la frase caballo de Troya, o sea, obviamente has escuchado esto, ¿verdad? Esto ha cobrado un sentido completamente nuevo. En la estrategia militar significa una táctica engañosa, entrar en las defensas de tu enemigo, pero pareciendo inofensivo. En ciberseguridad, un caballo de Troya es literalmente un malware disfrazado como un software real que, ya sabes, básicamente envenena tu computadora. Así que cada vez que un analista de seguridad habla de un troyano, literalmente está haciendo referencia a esta historia de Homero de hace 3000 años. Además, Hollywood. O sea, están obsesionados con esto. Brad Pitt interpreta a Aquiles en la película Troya de 2004. La historia ha sido adaptada a la televisión, pinturas y videojuegos. O sea, está en todas partes. Aquiles y Héctor son como el máximo ejemplo de amigos y rivales. Una especie de amistad muy cercana entre hombres con rivalidad intensa, versión 1.0. E incluso la serie de la BBC de 2018 Troya, La caída de una ciudad, y la novela de Madeline Miller, La canción de Aquiles y Circe, llevaron la historia de la guerra de Troya a todos en la era moderna. Y quizás lo más importante, la Ilíada nos da algo que ningún otro texto antiguo realmente ofrece. Nos muestra la humanidad en ambos bandos de la guerra, lo cual es muy único para la época y, de hecho, sigue siendo algo único hoy en día. Homero no hace que los griegos sean puramente heroicos ni que los troyanos sean puramente villanos. Héctor es, posiblemente, el mejor personaje del poema, ¿verdad? Él es un buen tipo que lucha por su familia contra todo pronóstico. Aquiles es el héroe, pero también es cruel y un poco melancólico y mezquino. La Ilíada insiste en que la guerra es tanto gloriosa y asombrosa, pero también aterradora, que saca lo mejor de las personas, pero también lo peor. Y realmente que tu enemigo es un ser humano y que este sentimiento de dolor, pérdida y duelo es un sentimiento universal. Esa escena donde Príamo se arrodilla ante Aquiles y simplemente se abrazan y lloran, compartiendo esa pérdida mutua, ¿verdad? Puede ser uno de los momentos más importantes de toda la literatura occidental. Entonces, para concluir, la guerra de Troya se encuentra en esa extraña encrucijada, el lugar donde el mito y la historia como que se mezclan en algo amorfo que nadie puede explicar completamente. Hubo una ciudad real que realmente fue destruida y hubo un verdadero colapso de la Edad de Bronce de los griegos y luchas entre los griegos de la Edad de Bronce y los pueblos de Anatolia. Y todo esto sí pasó en teoría, ¿verdad? Pero la historia que contamos sobre eso, la manzana dorada, este concurso de belleza que se convierte en una gran guerra con Helena, la mujer más hermosa de todas, todo ese tipo de cosas, obviamente le pertenecen a Homero y a los siglos de poetas orales que moldearon la historia antes que él. Pero creo que Homero sabía algo al escribir esto que todavía estamos aprendiendo hoy y que nuestros políticos y líderes de todo el mundo aún siguen aprendiendo. Como que cada nueva generación lo descubre, y es que la verdadera tragedia de la guerra no se trata de quién ganó o quién perdió, es que le cuesta a todos. Se trata de enemigos, un héroe orgulloso, este pobre rey, ambos arrodillados en la tierra, llorando por la pérdida de sus seres queridos. Y el hecho de que 3000 años después todavía seguimos contando la historia. No lo sé, creo que hay algo en eso, ¿no? Que puedes imaginar cualquier conflicto en el mundo donde hay tragedia y muerte en ambos lados. Ambos grupos que están muriendo tienen padres que los aman y muchas veces solo son personas puestas en una situación donde prácticamente no tenían opción. Y Homero lo sabía. Y desafortunadamente todavía lo estamos descubriendo hoy en día. Y eso, damas y caballeros, es una versión abreviada de la historia y la mitología de la batalla de Troya. Quiero decir, qué historia tan fascinante. O sea, hay que reconocer a los griegos. ¿Sabes? Solo quiero darles las gracias a ti y a tus antepasados por, supongo, dos cosas. Uno, por haberle dado a Occidente una infraestructura para la civilización, la democracia, la filosofía y todo lo que ustedes han aportado a mi vida. Y también por producir este podcast. Cuando quieras, Mark. Esas dos cosas van de la mano para mí.
Pero, o sea, qué historia tan loca. ¿Leíste la Ilíada cuando eras niño? ¿Esto era parte de tu educación griega? Leí la Odisea en la universidad. Está bien. Bueno, casi. Nos hemos alejado mucho de los tiempos de Alejandro Magno, pero probablemente valga la pena leerlo. Leí la Odisea en la preparatoria, la Ilíada en la universidad, y pensé que la Ilíada era mejor. La Odisea está chida. La Odisea es como muchas cosas divertidas. ¿Sabes a lo que me refiero? Sirenas atractivas cantando. Esa es la mejor parte. Eres un travieso. Átame al mástil. Déjame escucharlas. O sea, tiene cosas geniales, ¿no? Como él regresa y ella dice, ¿cómo sé que eres mi esposo? Todo ese rollo. Es el clásico viaje del héroe de Joseph Campbell. Es una de las mejores historias de todos los tiempos, por supuesto. O sea, Homero es realmente el mejor de todos. Pero todo eso para decir que la Ilíada tiene algo especial. O sea, tiene como un corazón que no sé si la Odisea tiene. Y sí, o sea, recuerdo haberla leído por primera vez. Fue hace como 10 años, simplemente me voló la cabeza. Y es simplemente, no sé, quizás sea la obra literaria más importante de todas. Y es una locura que todavía se hable tanto de ella hasta hoy y la humanidad que ves en todos los personajes. Ahora, algo que siempre me pareció gracioso. Y esto es un poco subido de tono aquí. Muy bien, así que si hay niños viendo esto, les recomendaría que dejen de escuchar esta parte. Aquí, tapen sus oídos. Hay un tipo de anticonceptivo de látex llamado Trojan, sí. Y la gente siempre señalaba esto. Son el caballo de Troya. Es en lo que piensa la gente cuando piensa en los troyanos. Así es. Puedes buscar en Google por qué se llaman Trojan. Porque, o sea, la ironía es que tienes esta cápsula que traen y parece que es segura. Y luego un montón de pequeños soldados, ya sabes, salen de la cápsula. Parece una mala metáfora para una compañía de anticonceptivos, pero me pregunto si hay algún otro tipo de relación. ¿Qué encontraste? Es esto. Es para evocar fuerza, durabilidad y virilidad, haciendo referencia a los muros impenetrables de la antigua ciudad de Troya. Pero no son impenetrables. Sí. ¿No la terminaron? O sea, leyeron como la mitad del libro y dijeron, esta ciudad es bastante impenetrable. Bueno, Quizá están tratando de cubrirse por el hecho de que los condones solo son 97% efectivos. si alguna vez les ponen una demanda y les preguntan qué pasó, ellos dirían, sí, de vez en cuando te toca uno, ya sabes. ¿Nunca has oído hablar del caballo de Troya? Sí, te llega un caballo de madera que se cuela y sus abogados pueden decir, no, lee esta mierda, esto te va a volar la cabeza. Amigo, eso es una locura. Muy bien. Bueno, este ha sido un episodio fabuloso. Me encanta aprender historia antigua. Qué locura, hay tantas cosas por aprender. Especialmente cuando es griega. Muy bien. Vamos a ir a Persia después, o haremos historia turca o algo así. Quiero decir, ustedes han estado luchando contra los hititas durante mucho tiempo. Bueno, La semana pasada hablamos de Jerjes. Esa es otra victoria griega. muy bien, muy bien. ¿Saben qué? Vamos a terminar con esto, chicos. Grandes noticias. Si te gusta este canal, publicamos estos episodios cada semana. Pero si te gusta la vibra religiosa y el contenido religioso, tenemos Religion Camp. Si te gustan los análisis profundos sobre eventos actuales, teorías de conspiración locas, hablar con personas mucho más inteligentes que yo, expertos reales en historia medieval, temas militares, geopolítica, ese es Camp Gañón. Ese es el canal principal. Puedes ver todo eso en la descripción. Búscalos en Google. Lo encontrarás. Si quieres verlo de gira, Mark Gagnon Live. Y por supuesto, si quieres convivir en el campamento, me refiero, de nuevo, a transmisiones en vivo mensuales por Zoom, contenido extra, hablar con Cristos. Eso es patreon.com/campgagnon. También recordemos a la gente que se registre en un navegador web y no a través de la tienda de aplicaciones. Ahórrense algo de dinero. Navegador web, no la tienda de aplicaciones. Me gusta eso. Bueno, un saludo a Cristos por poner dinero en tu bolsillo. Ahora, si solo te gusta la onda de la historia, buenas noticias. Publicamos estos episodios cada semana y les agradezco que sean parte del campamento y sí, de verdad, que estén aquí relajándose con nosotros mientras construimos esto en algo increíble. De verdad estoy muy agradecido de que estén aquí, en serio. Y los veré a todos en el futuro para hablar sobre el pasado. Paz.